Welcome to Dalbert at the first Balearic Yacht Show. As we already know, this year is unusual and different, but we hope to be able to count on all of you. And now, we will present you our 4 different areas: sanitation, electronic, safety, comfort, and a wide range of products that we supply, install, and repair. We hope you will find this section useful. Bienvenidos a Dalbert en esta primera feria náutica virtual, el Balearic Yacht Show. Aunque inusual y diferente, esperamos poder contar con todos vosotros. Os presentaremos una selección de productos de nuestras divisiones de saneamiento, salvamento y electrónica marítima. Esperamos que os sea útil e interesante. Hola, mi nombre es Andrés y os voy a hacer una pequeña presentación de los repuestos de Dometic. Lo voy a dividir en 3 secciones. Uno, el de bombas, otro, el de inodoros de vacío, tanto de pedal como de panel, y luego los inodoros eléctricos. Son algunas pinceladas de algunos de los repuestos. Empezaré por los repuestos de las bombas. En este caso he traído 3 tipos de bombas. La de descarga, que es la serie T, la de vacío, que es la serie S, y la del generador de vacío, que es la serie J. Todas las bombas comparten el mismo fuelle. También comparten las mismas juntas. Es un kit de 2 unidades, hay una grande y una pequeña. Estos 3 modelos tienen válvulas de pico de pato. La de la serie J son válvulas de 2 pulgadas y esta bomba en concreto lleva 4 válvulas. La bomba T y la bomba S tienen válvulas de 1,5 pulgadas. La bomba T lleva 2 válvulas y la bomba S lleva 4 válvulas. Estas 3 bombas comparten el mismo motor. He traído uno para que lo veáis. Es el mismo motor para todas, tanto en 12 como en 24 voltios está disponible. También en los generadores de vacío vemos que lleva un vacuum switch. También se vende como repuesto, como por ejemplo también he traído otro modelo de tanque, que es el del generador antiguo, que es el VG2, que es el más común. Lleva este tipo de vacuum switch. Hay varios modelos más de vacuum switch para otros tipos de generadores o el vacuum tank. Todas las bombas tienen su entrada y su salida, los cuales también podemos conseguir los repuestos. También está la bomba M, el cual lleva las válvulas de pico de pato de 2 pulgadas y también lleva un diafragma, que también lo tenemos disponible, de 1 agujero. La bomba B lleva un diafragma de 4 agujeros, que también tenemos recambios disponibles. Todos los repuestos de todas las bombas están en los despieces que tenemos en la página web. Igualmente, ahora pondremos un vídeo donde podréis ver que es muy fácil cambiar estos repuestos.
seguimos con los repuestos ahora de los inodoros. Empezaré por los inodoros de pedal o los inodoros de vacío de panel. Los inodoros de pedal llevan varios tipos de repuestos. Llevan los seal kits, que es la junta que va entre la base y el inodoro. También podemos encontrar el seal floor flange, que es la junta de espuma que va justo debajo de la base. También hay diferentes tipos de pedal. Está el pedal del inodoro VacuFlush que lleva este hierro dentro, o los pedales sin ningún hierro dentro. Del pedal está la versión corta para los inodoros bajos y la versión larga para los inodoros altos. Tenemos esta junta que es la media luna que engancha la base del inodoro con la taza. También podemos encontrar el water valve, que es donde va el pedal. Aquí comprobaréis que la parte metálica queda justo en el water valve. En este caso quedaría así. Quedaría así. Así, cuando baja, hace la función y la media seta va hacia abajo para entrar agua. Está el spring cartridge, que es donde que va introducido dentro del pedal metálico o de la base, en este caso. También está la media bola. Todo esto son kits. En la media bola tenemos el spring cartridge. En el metal también viene el spring cartridge, pero el spring cartridge también se vende por separado. Son las diferentes gamas de repuestos que podemos observar. También tenemos los inodoros VacuFlush de vacío de panel. Los de panel llevan un seal kit diferente a los de vacío. Es más pequeño y más grueso. Viene el seal kit con los tornillos correspondientes. También lleva la media bola con el spring cartridge. Y luego en la base podemos encontrar el link edge, que es el brazo que articula para que la media bola gire. El cam, que va sujeto al link edge. Y he traído una base que tenemos aquí de un inodoro VacuFlush para que veáis los diferentes repuestos montados. Como podéis comprobar, está el brazo montado, el cam, está el muelle, la media bola con la base. No está montado, pero lo tenemos, es el motor del inodoro, tanto a 12 como a 24. Y todos los recambios, está la water valve. Hay varios recambios de ambos modelos, tanto del de vacío como del eléctrico. Muchos comparten, tanto estándar como bajos de pedal, comparten repuestos. Por ejemplo, los seal kits son los mismos. Las juntas que sujetan la taza de la base son la misma. Lo único que varía a lo mejor es la funda del pedal. Está la funda de la base, que también disponemos de ella y que es diferente si es para bajo o para alto. Pero normalmente suelen compartir los mismos repuestos. Las diferencias son de los eléctricos de vacío a los de pedal.
a ir terminando, enseñaré los diferentes tipos de repuestos que puede llevar un inodoro eléctrico. Bueno, tenemos lo que es el motor, tanto a 12 como a 24 voltios. Lleva también una válvula de pico de pato de 1,5 pulgadas. En los despieces pone una referencia, pero es la misma que la de las bombas S y T que os he enseñado antes. También está la water valve. Está el codo de conexión de la bomba. Están los tubos de conexiones. Y luego, según el inodoro, tanto de vacío, de panel, de pedal o los eléctricos, llevan su tipo de tapa. Este es otro modelo de las tapas de Dometic. Quería hacer una especificación en las tapas. Muchos me preguntáis a ver si se venden las bisagras sueltas. No, Dometic dejó de fabricarlas y lo que vende es el asiento completo, tanto la tapa como el asiento. En nuestra página web encontraréis para identificar tu modelo. Normalmente, si ponéis el código o si sabéis el código del inodoro, es mucho más sencillo. Si no, con algunas especificaciones lo podríamos identificar. Igualmente, de los inodoros de vacío eléctricos, me han confirmado muchos de nuestros técnicos que hay una gran problemática con ellos y son muy difíciles de reparar. Por eso aconsejamos cambiarlo por los modelos eléctricos. Están la serie 8100. El 8120 es la gama Short. Y luego la gama estándar es el 8156 o 52, depende del voltaje. Como lo veis, nosotros disponemos en stock del inodoro completo, pero a su vez también disponemos de todos los repuestos que compone el inodoro. Igualmente comentaros que si tuvieseis alguna duda, algún problema, como siempre os decimos, en nuestra página web encontraréis todos los despieces, boletines. Igualmente, si tuvieseis algún problema técnico, por favor poneros en contacto con nosotros. Y aparte de todos los repuestos que os he podido enseñar, y comentaros que tenemos toda la gama de repuestos en stock. Y si alguno no disponemos de ello, podríamos conseguirlo. Si tenéis alguna duda, poneros en contacto con nosotros. Un saludo. Ever dream of a marine toilet that's stylish, reliable, and efficient? That combines the comfort and easy use of a household toilet with advanced marine technology, and that can be easily installed on pleasure boats of virtually any size. Whether it's a sleek marine look or of classic residential style, Dometic's choice of all-ceramic macerator toilet styles offers distinct appeal for different yachts. Full-size elongated seats provide household-like comfort. Electronic touchpad or flush handle models provide easy-to-use controls. Just press a button. Most manual or electric marine toilets consume over a gallon or 3.8 liters of water per flush. With extreme low flush technology, Master Flush toilets use only 0.85 gallon or 3.2 liters during a normal flush. For even better efficiency, they can also flush with as little as 0.45 gallon or 1.7 liters for a dry bowl flush, which does not add water to the bowl after use. This handy feature prevents water from splashing out of the toilet bowl during the rough travel. By using less water than standard manual or electric marine toilets, Master Flush toilets optimize the efficiency of holding tanks by allowing more flushes between pump-outs. Other power-hungry macerator toilets can require 30 to 40 amps of electricity, but not Dometic Master Flush toilets. Using only 20 amps to operate, Master Flush toilets keep power consumption down while flushing much more efficiently. Our high-torque motor and 18 stainless steel blades provide instant and complete maceration. Some competitive models use as few as 4 cutting blades, which leads to incomplete flushes or clogging.
Master flush toilets also propel effluent to a holding tank or other discharge destination located up to 100 feet or 30 meters away and 10 feet or 3 meters above the toilet discharge. This allows boat builders to install master flush toilets virtually anywhere on a vessel without regard to holding tank location. For more than 30 years, boat builders and owners have trusted Dometic Marine for their toilet systems. Dometic leads the industry through engineering innovation. You have the comfort of knowing Dometic puts responsibility into action by complying with all international clean water standards and protecting the environment. With so many advantages, it's no wonder that Dometic's master flush toilet systems are preferred and installed by yacht builders around the world and supported with a global service network, no matter where your boats dock or travel. Muchas gracias por vuestra visita. Si tenéis alguna duda o consulta, por favor, contactad con nosotros a través de correo electrónico, teléfono o redes sociales. Os invitamos a navegar por nuestra página web, donde encontraréis diferentes guías técnicas y despieces de nuestra gama de productos. Aprovechamos también para invitaros a visitar nuestro canal de YouTube, donde podréis visualizar diferentes vídeos tutoriales para la reparación de nuestros productos. We want to invite you to visit our website where you can find technical guides, spare parts and all our range of products. Also, you can find us on YouTube and watch videos about products and training to how install and repair equipment. Remember, if you have any question, please contact us by email, telephone or social media. Thank you for watching us.